Saludamos a esta hora al exfiscal Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, ¿cómo está? Gustavo, un saludo para usted y para toda la audiencia. ¿Usted levantó las órdenes de captura? Mire, Gustavo, sobre eso yo quisiera hacer la siguiente aclaración. Estos hechos ocurrieron 5 meses después de que yo había salido de la Fiscalía General de la Nación. Dentro del levantamiento de orden de captura o suspensión de órdenes de captura que se dieron en mi administración, solamente se dieron aquellas que tenían que ver con el proceso de paz del ELN y algunas de los miembros o exmiembros de las FARC que no hicieron parte del proceso de paz del 2016. Ahí está explicado. Nunca se estableció en esas resoluciones que capturas en flagrancia se incluyeran dentro de esas resoluciones. Entonces, lo grave de todo este asunto es que vienen ahorita a tratar de lavarse las manos conmigo y más bien uno se pregunta por qué el 23 de julio del 2024 la Fiscal General de la Nación expidió una carta, una comunicación diciendo que se extendía la interpretación de esas resoluciones a la flagrancia y posteriormente sacó una directiva diciendo que todo eso incluía la flagrancia. Entonces, yo creo que lo importante aquí es lo siguiente. ¿Qué pasaba para que la gente entienda con una captura en flagrancia con unos delincuentes como los que se capturaron en julio del 2024, repito, 4 meses o 5 meses después de que yo me fui? Esas personas tenían que haber sido capturadas y llevadas ante un juez de control de garantías y se dejaron en libertad, con fundamento en una decisión que evidentemente no contenía lo que se decía en esa resolución. Y la gran pregunta de todo esto es, ¿por qué después de esa captura, donde se estableció y se incautó material probatorio, evidencias que demostraban una toma mafiosa del Estado, por qué en julio del 2024, ha pasado 1 año y medio, la Fiscalía no hizo absolutamente nada, nunca se suspendieron esas órdenes de captura, nunca pasó, no hay responsabilidades? Y obviamente pues ponen al país en una situación tremendamente complicada. Yo siempre fui muy claro en que la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición en mi administración jamás se dio. Las otras, como todo el país lo supo y como además siempre se publicitó, siempre hubo un acatamiento a la ley 2272, al artículo 5 de la ley 2272, que obviamente me obligaba y obligaba a la Fiscalía a acatar esos procesos de paz como el del ELN o como algunos de esos disidentes que inició el gobierno del presidente Petro. Exfiscal Barbosa, no se explica tampoco, no solamente esas órdenes de captura en lo que tiene que ver con la delincuencia formal, sino pues si hay una cantidad de pruebas acerca de funcionarios que se vendieron o que colaboraron con los disidentes, con la delincuencia, tampoco hay órdenes de captura para ellos de parte de esta Fiscalía. No, es que lo grave de todo este asunto es lo siguiente: venir ahorita a plantear el asunto de que el problema es el fiscal Barbosa, cuando estamos hablando que yo salí casi hace 2 años de la Fiscalía y cuando se genera una investigación penal en julio del 2024, y entonces en julio del 2024 se inicia la investigación penal, se capturan a unas personas, se sueltan además conforme a una resolución que además no ampliaba el término de la flagrancia, se dejan en libertad, se recauda todo este material probatorio que ayer publicó el canal Caracol. Hay funcionarios públicos, hay generales retirados o generales que están en ejercicio, hay funcionarios de inteligencia, no hay órdenes de captura. No hay decisiones judiciales. Incluso si la Fiscalía tenía esa información, yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué no suspendieron todas las órdenes de captura por qué no levantaron esa suspensión de todas las órdenes de captura sabiendo que había una toma mafiosa del Estado? Entonces aquí lo que hay que hacer es poner la cara, no esconderse. Y creo que yo estoy, como siempre, Gustavo, y usted me conoce y me conoce el país, poniendo la cara y diciendo exactamente lo que nosotros hicimos. Jamás incluyó la flagrancia. Jamás incluyó la flagrancia como un mecanismo eximente. Eso llevaría a pensar lo absurdo de que un bandido de estos coja tiros en la Plaza de Bolívar a 10 personas y entonces toque dejarlos libres porque qué pena, porque es que hay órdenes de captura suspendidas. Las órdenes de captura que se suspendían eran por hechos cometidos con anterioridad a esas expediciones, pero jamás usted puede validar con resoluciones hechos posteriores porque estaría aceptando el dolo posterior y eso es absolutamente ilegal. Entonces la posición es lamentable, que no haya resultados y que asuman las responsabilidades los responsables. Pero, exfiscal, el señor Huertas, el general Huertas, fue retirado antes de que el gobierno del presidente Petro lo reincorporara
hace unos meses en el 2020. ¿Usted en algún momento que recuerde tuvo alguna información sobre los motivos que llevaron a que se retirara, que se le pidiera los descargos al señor Huertas o no conoce esa información? No conozco la información, Jorge. No sé porque eso es un asunto que le competía al presidente de la República y a las fuerzas militares que eran los encargados de determinar eso. La Fiscalía no le informan absolutamente nada de eso. Entiendo que además es discrecional del presidente y de las mismas fuerzas militares tomar esa decisión, pero nosotros, o yo no tenía ninguna información y la Fiscalía General tenía ninguna información acerca de eso. Doctor Barbosa, usted que conoce muy bien cómo funciona la Fiscalía, la fiscal general hoy dice que no tenía conocimiento de estos hechos. Sin embargo, hace un año estos elementos, computadores y demás están en manos de la Fiscalía. ¿En dónde deben estar embolatados? ¿En qué despacho? ¿Ante qué fiscal? A ver, lo que pasa es que tiene que el funcionario que tenga esta investigación debe ser denunciado de forma inmediata y debe procederse una investigación por prevaricato, por omisión, porque no se han tomado las decisiones. Ustedes entenderán que si hay información de esta gravedad, necesariamente son informaciones que le deben llegar al fiscal general de la Nación diciendo algo, pues además porque fue público la captura de esos bandidos. Entonces, pues tendría que haber algún tipo de información. Uno pensaría que debe conocerse dentro de la entidad esto, porque de lo contrario si eso no es cierto, y si no se conoció, pues entonces existe una anarquía total dentro de esa entidad. Pero yo lo que sí quiero decir es lo siguiente, a mí me parece tremendamente grave, que entonces la solución y la alternativa es decir, ay, qué pena, lo que pasa es que el fiscal Barbosa fue el que firmó una cantidad de suspensión de órdenes de captura y por eso entonces ocurrió lo que ocurrió. No, aquí nunca se incluyó la flagrancia y yo soy claro, nunca se suspendieron órdenes de captura con fines de extradición en mi fiscalía y las que se hicieron conforme a la ley, pero nunca se incluyó la flagrancia y creo que el país requiere una explicación en torno a lo que ocurrió en julio del 2024, los actos administrativos que se dieron en esa fiscalía y al mismo tiempo la investigación y los silencios alrededor de esta investigación que demuestra una toma mafiosa del Estado colombiano. Muchas explicaciones nos deben. Fiscal Barbosa, muchísimas gracias, muy amable.